Seguimos en El Economista TV. En este momento tenemos a José Oriol Busch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores. Don José, muchas gracias por estos momentos para El Economista. A ti, Eduardo. Gracias por invitarme. Me da mucho gusto estar aquí. Estamos recientemente saliendo de la convención bancaria. Los banqueros, ¿cómo viste la convención y cómo viste pues esta pasarela política, no? Bien, pues una convención muy interesante, como cada 6 años tiene este enfoque. Muy interesante, muy buena participación. Todos los candidatos, los 6 estuvieron aquí participando muy activamente. La banca muy bien, una banca muy unida, muy enfocada en los retos, en las oportunidades que se van a presentar. Entonces creo que ha sido una muy buena convención bancaria. ¿Ya te convenció algún candidato para votar por él? Estamos viendo. Estás viendo que... Oye, pasemos de lo general a lo particular. El país, ¿no? Sí. El país para el mercado bursátil. Hay dos condicionantes que creo que están generando ruido. Si me permites, Tratado de Libre Comercio y elecciones. Hablemos primero del Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo le afecta a los participantes de la Bolsa Mexicana de Valores todos estos tweets y estas cosas que están pasando? Sí, de acuerdo. Y luego hay otra que todavía tenemos ahí, que no sabemos, que es una tercera, si la puedo incluir, que es la reforma fiscal de Estados Unidos, y ver que todavía no podemos medir bien cuál va a ser el impacto que va a tener aquí, pero el Tratado de Libre Comercio, pues sí, estamos viendo que parte de la volatilidad que hay en el mercado se debe al tratado, a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, que para algunos inversionistas quizás están tomando más tiempo de lo que se esperaba. Acabamos de terminar una 7ª ronda, pero creo que también el mercado el mercado local se ha comportado muy bien. Acabamos de ver ahora un anuncio en alguna parte arancelaria de Estados Unidos, pero todavía muy local, muy enfocado en algunos productos, pero creo que todavía se va a tener que ir definiendo, falta tiempo, pero el mercado ha reaccionado bien. Si vemos cómo está la bolsa y algunos de los indicadores, se están comportando hasta ahora bastante estables. Entonces decías la reforma fiscal allá, la parte del TLC, las elecciones en México. ¿Cómo le generan los integrantes de la Bolsa Mexicana? Si has visto que las empresas paran un poco proyectos, espérense, vamos a ver cómo vienen las cosas, ¿cómo los ves? Todavía no. Yo te diría que lo que hemos visto hasta ahora ha sido el inverso. Estamos viendo que las empresas están aprovechando esta estabilidad que estamos viendo en el mercado, pensando que quizá no va a durar y que en algún momento podemos tener un poco más de volatilidad conforme nos acerquemos a las elecciones ya en particular, y entonces están saliendo. Lo que le llamamos el pipeline, la lista de empresas que tenemos listas para salir ahora al mercado es muy grande. Arrancamos el año con la primera fibra E de energía. Claro. Habíamos tenido, como sabes, en infraestructura no habíamos tenido energía. En el caso de CFE tuvimos esa primera colocación, y tenemos ahora, está el aeropuerto, está una colocación de otra fibra E en aguas, hay otras 2 fibras en la parte inmobiliaria, y en deuda también hemos visto mucha actividad. Entonces estamos viendo que se acelera todas las colocaciones, luego probablemente se pueda estabilizar, y después de las elecciones probablemente veamos que se reactiva. Eso mismo lo vimos con las elecciones de Estados Unidos. Creo que es algo natural. Cuando en noviembre de 2016 sale el resultado electoral, gana Trump, ahí los mercados, viene una volatilidad porque no era un resultado esperado por los mercados, y en diciembre, enero no hubo colocaciones a nivel global, se frenó mucho, pero en febrero, incluyendo también a México, empezamos a ver que ya se activaban todos los mercados de capitales, y acabó siendo un muy buen año. 2017 para nosotros fue un año en donde tuvimos muchas nuevas empresas. Ahora, en la parte de cómo se puede comportar los mercados de capitales, y obviamente podemos ver la historia y no necesariamente quiere decir que va a pasar lo mismo, pero si vemos lo que pasó en las 2 elecciones anteriores, en 2006, por ejemplo, el mercado los primeros meses estuvo bastante estable, luego tuvo un rally, vinieron las elecciones y el mercado, el IPC, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, terminó casi 50%, creo que fue 48% de ganancia durante 2006. Y 2012 fue prácticamente el mismo comportamiento. Hubo un rally previo a las elecciones, luego se ajustó un poco ya en las últimas semanas, en los últimos días, y el mercado luego tuvo una recuperación y terminó el año
más o menos el IPC, el mismo índice, como 20% arriba en el año. Entonces, a lo que voy es, también los años electorales han demostrado ser una muy buena oportunidad para los inversionistas. Tocaste el tema de 2017, déjame ahorita regresar a 2017, pero hablaste de fibras. ¿Viene una fibra E? ¿Viene otra fibra E? Sí, en el caso del aeropuerto. Ok, la parte de la fibra del aeropuerto, porque alguien me decía que venía una fibra del gobierno. Yo dije, bueno, aeropuerto no sé si lo catalogan como gobierno. Yo sé que tienes confidencialidad y este tipo de cosas, pero ¿hay otra fibra aparte de la del aeropuerto? No del lado público. No del lado público. No, salvo una fibra que es para la parte de tratamiento de aguas de Cancún, no sé si te refieres a esa, y luego en lo que es fibras no fibra E, fibra inmobiliaria, también tenemos ahí 2 o 3 fibras que ya están también del lado público. O sea, ¿tendrías 2 o 3 fibras que vienen secades? Secades también ha estado bastante activo. Tenemos 3 o 4 secades que pudieran estar saliendo en las siguientes semanas. Todo esto que me estás hablando es antes de las elecciones. Antes de elecciones. Antes de las elecciones. Y una OPI no. Ahorita no hay nada de hay un SPAC que está dentro de la OPI como acciones, pero es, como sabes, tuvimos el año pasado y hemos estado desarrollando la base de producto. Y el año pasado trajimos un nuevo producto que es el SPAC, que tuvimos la colocación de Vista Oil and Gas. Y tenemos ahora un nuevo SPAC que también ya está en la lista para las siguientes semanas, que es el SPAC de Promecap. De Promecap. Exactamente. Hablábamos del 2017. 2017 creo que se pateó mucha deuda para largo plazo, ¿no? Tuviste un año récord en deuda. Este año ya todo el mundo que tenía que mandar sus pasivos a largo plazo ya lo hizo, ¿no? ¿No ves nada cambiante en el sentido en deuda? ¿Ya todo el mundo se cubrió? Se cubrió, mira, los que podían y tenían la necesidad de ir a largo plazo, había mercado y aprovecharon esa oportunidad. El año pasado fue muy bueno. El año pasado tuvimos alrededor de más de 500,000 millones de pesos en financiamiento. Yo te diría que aproximadamente 300,000 millones fueron de largo plazo, lo cual fue muy bueno. Generalmente es muy similar el monto que tenemos de corto o largo plazo, y en el corto plazo fueron alrededor de 200,000 millones. Pero ahí vale la pena mencionar que aparte del monto, hubo también muchas empresas nuevas que vinieron en los diferentes productos. ¿No? Ya mencioné el SPAC, pero en el caso de deuda, por ejemplo, tuvimos 18 emisoras nuevas, 18 nombres que no habían venido al mercado, que vinieron por primera vez a financiarse a través de la Bolsa Mexicana de Valores con un certificado bursátil. No, eso fue muy bueno. Incluso nos decía la sociedad hipotecaria que regresó al mercado, ¿no? Sí, pero no lo estoy contando, no los que regresaban, estoy contando nada más los nombres por primera nuevos vez pisaron, por primera vez tocaron el timbre. Que tocaron el timbre, exactamente. Ya. Ahí fueron 18 en deuda. ¿Y este año? Y fueron 14 en secades. ¿Cómo ves? Si le sumas, fueron 18 en deuda, 14 en secades. Tuvimos también 5 en el mercado accionario, tuvimos también una fibra, tuvimos cerca de 40 nombres nuevos que trajimos al mercado. Eso fue bueno. ¿Y este año, comparado con esos 40, vas a estar medio seco? No, yo esperaría que no. Y como estamos viendo el arranque de año, va a ser también difícil el saber cómo va a ser la segunda mitad del año. Pero finalmente las necesidades de financiamiento están ahí, ¿no? Si una empresa está buscando crecer, si una empresa tiene algún plan de expansión y necesita financiamiento, lo va a tener y lo va a sacar de alguna forma. Lo puedes atrasar y entonces si el mercado no está en ese momento, hay las condiciones idóneas para que esté la oferta y la demanda, lo puedes ir atrasando, en algún momento se va a dar. Pero sí están frenando, ¿no? Como tú dices. A mí me llama la atención porque mi lógica, por eso no soy empresario, mi lógica sería esperarme a ver qué pasa en las elecciones. Tú dices, hay empresas que están llegando a la bolsa ahorita antes de las elecciones. Yo diría, yo meto el freno hasta ver quién llega. Pero bueno, también depende del precio en el caso de acciones o del nivel de tasa en el caso de deuda. Pero hay que ver, oye, si el mercado se ha comportado y la bolsa estamos ahora en 48, 49,000 puntos, a estos niveles, oye, suena atractivo. ¿Cuál sería el precio al que yo podría colocar parte del capital de mi empresa? ¿Es atractivo para mí o no? Y también tiene que ser para el lado del comprador.
Entonces, si se da ese nivel, pues entonces es un buen momento para salir al mercado. Claro, José, viene este año, han llegado, hablabas de los 49,000 puntos de la Bolsa Mexicana, pero récords, ya los récords ya los tienen muchísimos y otra vez máximos históricos, Estados Unidos máximos históricos, pero el sentimiento es ya se acabó esa jauja. ¿Tú crees que ya se acabó esos máximos y esos crecimientos que hemos venido registrando en los mercados de valores? Depende de dónde. Y ahí si te pones a ver, generalmente hay una correlación entre el mercado, por ejemplo, de valores en Estados Unidos y el mexicano. El mercado ha hecho un rally muy grande, por ejemplo, de cuando salieron el resultado de elecciones de noviembre de 2016 a hoy. El mercado se ha ido, hablando del Dow, de 18, 19 a casi 25,000 puntos. Ha sido un muy buen rally, del 40% aproximadamente. México no ha tenido ese rally. Entonces, yo creo que ahora México trae un rezago comparado con muchos de los índices. O visto de otra forma, también México se puede ver en términos relativos más barato. Sí, y en ese sentido, a ver, yo siempre he pensado que somos muy parejos con ellos, ¿no? Ellos suben, nosotros subimos, ellos bajan, nosotros bajamos. ¿Tenemos una separación, hemos tenido alguna separación en esto que digas, lo que acabas de decir, el mercado mexicano está barato, volteen a verlo? Sí, porque precisamente hay la incertidumbre ahora del impacto de la reforma fiscal, del Tratado de Libre Comercio y de las elecciones locales. Entonces, ¿tú todo crees? eso te frena el apetito de riesgo, es natural. Pero ellos crees que ya llegaron a sus máximos y nosotros podríamos alcanzar más, todavía ir creciendo más. Definitivamente, yo creo que con un resultado de las elecciones que le guste al mercado, es lo que hablaba, lo que vimos en los últimos 2 sexenios, cuando hubo las elecciones, el rally que tuvimos en 2012 o en 2006. Hay analistas que están diciendo un IPC de 55,000 unidades. ¿Lo ves muy mal o viable? Lo veo viable. Sí, sí se ve. Bueno, y también tienes un costo de oportunidad, el lado de tasa de interés alto. Entonces, hoy en día estamos cerca de 50,000 puntos, pero también tienes una tasa de interés arriba del 7%. Ahora, qué bueno que hablas de la tasa de interés arriba del 7% y parece que va a seguir subiendo, ¿no? Entonces, también otra oportunidad para el mercado. Pero eso también es oportunidad, hay que ver, y por eso hablábamos también del financiamiento de deuda de largo plazo el año pasado. Yo creo que eso es lo importante para los emisores o para las empresas que están en bolsa, que puedan salir y puedan aprovechar todos los productos. Viene una época de volatilidad o de tasas al alza, perfecto, pues igual es un buen momento para hacer una colocación de deuda de largo plazo, ¿no? O el mercado está a un nivel alto, pues igual es un buen momento para capitales y que puedas estar ahí jugando, aprovechando los diferentes productos. La inflación en este país ha sido históricamente alta el año pasado, se espera que baje un poco, pero no tanto. ¿Cómo le afecta a las empresas públicas esto? Ya, depende a cada una de las empresas y dependiendo también la deuda que tienen, dependiendo el producto que tienen y si está ligado, por ejemplo, a inflación o a tasas de interés, puede ser muy diferente, por ejemplo, para una acción que para una fibra. Entonces, yo te diría que dependiendo de cada una, pero es lo mismo, en la bolsa hay muy buena diversidad para que puedas aprovechar precisamente eso. 1.500 empresas en el SIC, si no mal recuerdo, ya casi 1.500 empresas. La mitad, o sea, empresas en realidad más es los mitad, ETFs. Sí, exactamente, es como mitad y mitad. La mitad son ETFs y la mitad son Pero ya empresas. tenemos un mostrador. Pero sí, el número son 1.500. O sea, un mostrador bastante grande, ¿no? Así es. ¿Cómo le hacemos para crecer el mercado? ¿Cómo le hacemos para que la gente vaya y ingrese al mercado, las empresas, y le metan más a las empresas y crezcan, generen más empleos y todos seamos felices, ¿no? Mira, ese es un buen punto. Hay interés, hay apetito por invertir y una gran prueba es el SIC. En el SIC, como mencionabas, tenemos 1.500 valores entre acciones y ETFs. En la bolsa, si viéramos en el mercado de capitales, tenemos alrededor de 150, habría que sumar ahí los CECADES, las fibras, más las empresas en deuda, pero llegaríamos probablemente a un número cercano a 400 empresas, si metemos ya todos los productos. Aún así, no es el número que deberíamos tener. Y si lo comparamos con otros mercados, tú lo sabes muy bien, hay mercados que tienen muchas más empresas de las que tenemos aquí.
¿qué es lo que pasa? Pues ahí yo creo que hay varios retos que tenemos y en nuestra opinión el reto número uno es la educación financiera, en realidad la falta o una educación financiera muy limitada, muy pobre. Y eso lo podemos ver a la hora que promovemos, y como sabes en la bolsa somos muy activos promoviendo junto con las casas de bolsa y no solo promoviendo en la Ciudad de México o en Nuevo León, saliendo a diferentes estados que tienen sectores muy desarrollados, que tienen empresas de muy buen tamaño o tamaño suficiente para estar financiándose a través de la bolsa y nos damos cuenta de que no conocen, o igual y hasta los peor emisores, ¿perdón? que no conocen, los emisores. Sí, okay. Los emisores, o peor todavía, que lo que conocen está totalmente equivocado. Y entonces el trabajo ahí es doble, porque primero tienes que decirle... ¿Que borrarle todo? A ver, vamos a borrar todo lo que está mal, ¿no? Y generalmente lo que está mal siempre te juega en contra. ¿A qué me refiero? Que siempre sobreestiman los costos, los requerimientos, que la bolsa etcétera, es cara, ¿no? Dicen. Así es. Pero por otro lado subestiman los beneficios. Entonces es borrar y entonces, a ver, los costos y generalmente se sorprenden porque los costos que tienen en mente siempre son mucho mayores de lo que es la realidad, ¿no? Y lo mismo con los requerimientos. Sí hay requerimientos, definitivamente, pero toda esa serie de requerimientos que hay que hacer la tarea para ir a la bolsa, y los requerimientos dependen de cada uno de los productos, traen una serie de beneficios, ¿no? Traen una serie de beneficios que se refleja definitivamente en un mucho mejor precio si vas a salir al mercado de capitales o de tasas si vas a salir a deuda. ¿Por qué? Porque el inversionista te va a reconocer eso, te va a reconocer el valor, el sello de estar en bolsa y todo lo que implica, la transparencia, la seguridad que tiene el inversionista, y entonces va a invertir con mucha más tranquilidad y eso se va a reflejar en el precio que requiere. Yo soy un creyente como tú de la educación financiera, pero ¿cómo le explicas a alguien que tiene poca educación financiera que le dijeron invierte en ICA, ¿no? Porque ICA construye el metro, construye aquí, construye allá en el aeropuerto y resulta que pues se perdió, ¿no? Y bueno, tu inversión como inversionista pequeño pues te pega. Pero también hay que saber invertir y por eso... Y no hablando de alguna empresa en particular, pero lo vimos, por ejemplo, y hoy en día nos seguimos enfrentando a inversionistas, sobre todo ya de cierta edad, en donde te recuerdan, es que yo en 87 invertí en la bolsa y perdí tanto. Sí, pero igual y lo que pasó es que el señor llegó en el último momento a invertir, no sabía lo que estaba haciendo, no diversificó, pero hay muchas formas de invertir en bolsa en donde no tienes que invertir nada más en una empresa. Lo que hablábamos, en el SIC, por ejemplo, tenemos la mitad de acciones y la mitad de ETFs. Entonces, y hay ETFs, hay índices, hay trackers, hay todo lo que quieras para poder invertir en bolsa y con unos rendimientos muy interesantes. Y puedes medir bien la relación riesgo-rendimiento. Explicarle a la gente cómo le dices, oye, Netflix subió 40% en los pasados 2 meses, la gente dice, voy a comprar, sí, pero ya no va a tener los mismos rendimientos de ese momento, ¿no? A veces es bastante complicado. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para que me digas, inversionistas, aquí cierra la bolsa de Nueva York y verdaderamente la inversión se baja, ¿no? ¿Nos podrías decir un poco cómo es la nomenclatura de los inversionistas y sobre todo también incluyendo a las Afores, que bueno, pues ya son grandes jugadores, ya son pocos jugadores que tienen mucho dinero para moverte al mercado? Claro. Mira, de entrada lo que nos falta, voy a empezar por lo que nos falta. Lo que nos falta es más inversionistas y generalmente nos enfocamos, es que la bolsa tiene pocas empresas, pero yo también te diría, pero es que si tuviéramos muchas, ¿quién las compraría? Y ahí tenemos un problema de que nos faltan inversionistas. Un dato, Estados Unidos, y nos gusta siempre ver cómo está el mercado allá. En Estados Unidos, la mitad de la población adulta invierte en bolsa, de alguna forma, con una cuenta directa de inversión en alguno de las diferentes instituciones financieras, con la parte que manejan ellos del fondo de pensiones, que allá es el 401k, a través de un fondo mutuo que invierta en renta variable. Pero si vemos el equivalente aquí en México de cuentas de intermediación bursátil, la parte que puedas manejar del fondo de pensiones o un fondo de inversión de capitales, no llegamos al 1% de la población adulta. 1% comparado con 50%.
Entonces, también tenemos un problema de ese lado. Entonces, ¿para qué llego como empresa si no va a haber quien me compre? O entonces va a haber necesitamos poquitos. desarrollar eso. Ahora, el volumen que tenemos hoy en día, yendo a la pregunta que hacías, de lo que se opera en la bolsa todos los días, se operan aproximadamente 15, 16 mil millones de pesos todos los días, nada más en el mercado de capitales. De ahí, una tercera parte es lo que se opera en el SIC, y las otras 2/3 partes son acciones locales. De esas acciones locales sabemos que hay una concentración muy grande. Entonces, probablemente en 20 nombres se concentra más del 50% del volumen que tenemos. ¿Quiénes son los inversionistas? Para nosotros, los que llegan a la bolsa son las casas de bolsa. Tenemos alrededor de 30 casas de bolsa que son las que están operando en la bolsa, que ellos tienen atrás los clientes, que pueden ser clientes locales, clientes de afuera. Yo te diría que los clientes de afuera representan más de una tercera parte del volumen, y lo vemos, como comentas, el día que hay un feriado en Estados Unidos y no hay feriado en México, el volumen pues, es como de la 10ª parte aproximadamente. O sea, a ver si entendí bien. O sea, acabas de decir alrededor de 20 grandes inversionistas mueven la parte de inversión de la bolsa, ¿no? O sea, nos falta. Sí, falta. Faltan más, pero bueno, falta ellos son más, los 20 son los falta fuertes, desarrollar, ¿no? ese retail, el cliente, el inversionista, la persona que decida invertir en la bolsa, que pueda acercarse a una casa de bolsa, que pueda tener una asesoría, que le puedan decir, mira, hay estas inversiones, hay estos fondos, y pueda estar invirtiendo y teniendo un rendimiento muy atractivo. Claro. O sea, decían que ahí venía el lobo, ¿no? Ya llegó el lobo, ya llegó Viva, y ya tiene la autorización, no ha empezado a operar. ¿Cómo se ve ya de frente y de muy cerca la competencia? Pues mira, la competencia la hemos tenido en la bolsa. Que la competencia sea nuevo para nosotros pues no es muy cierto. La competencia la tenemos, y precisamente hablamos ahora de los inversionistas, por ejemplo, las Afores. Las Afores hoy en día pueden invertir en la bolsa, en el SIC, o pueden ir directamente a invertir con un broker dealer en Estados Unidos. Eso es una competencia que tenemos, y estamos viendo cómo podemos, y lo estamos logrando, tener un SIC mucho más eficiente, más competitivo, para poder atraer esos flujos que ya se nos han ido de los institucionales. Pero bueno, ahora va a haber una nueva bolsa. Volvemos, porque hace muchos años hubo más de una bolsa en el país, había 3 bolsas, por razones de costos, eficiencia, exactamente, en Guadalajara, en Monterrey y en el Distrito Federal. Eso cambió con la ley del mercado de valores del 75, y desde ahí a la fecha pues había habido una sola bolsa. Hoy en día vamos a tener otra bolsa. Yo te diría que estamos preparados para competir. Esta bolsa va a ser competidor, va a ser cliente, porque Perdón, es que decías el otro día en alguna entrevista, pues qué bueno que viene la bolsa porque es mi cliente, ¿no? Es que es cierto, por un lado compite en la parte, digamos, de listado o de trading, en la parte de operación de capitales, pero toda la parte de post-trade, que se le llama, o sea, ya que compras y vendes, todo eso se tiene que pagar, liquidar, el intercambio de títulos, bueno, todo eso es electrónico, pero eso se hace a través de una cámara de compensación que se llama Contraparte Central de Valores, que es de la bolsa, es una de las empresas que integran la bolsa. Y luego hay el depósito de valores, que se llama Indeval, que también es otra empresa de la bolsa. Entonces, Viva, aunque va a competir en esta cancha, va a depender de todo el post-trade, de la Contraparte y de Indeval, que son empresas de la bolsa. Claro, entonces sí va a ser tu cliente. Finalmente... Pero mira, yendo a este tema, yo creo que compita perfecto. Lo que hemos buscado nosotros, y nuestro objetivo es que el mercado sea más grande. ¿Y si ellos llegan a ser lo más grande? Sí. Si ahora tenemos el mismo mercado, pero tenemos más de una bolsa, pues no habremos logrado nada. Si tienes el mismo pastel, pues te van a querer quitar tu pastel, y eso sí. No está bien para el mercado. No, porque aparte eso alguien lo va a pagar, va a haber más costos, ¿no? A la hora de haber... Entonces yo creo que la única forma de justificar las inversiones que están haciendo las casas de bolsa, que estamos haciendo la bolsa, pero estamos haciendo una inversión en el proyecto Viva, estamos haciendo una inversión muy grande en tiempo, dinero y esfuerzo, y no solo en la cámara y en el depósito. Como bolsa, nosotros estamos dedicando mucho tiempo y recursos para ver cómo se van a conectar las dos bolsas,
para todos los temas de vigilancia, etcétera. ¿Podemos saber cuánto has invertido? No lo hemos sacado y Sácalo ahorita. sí, sería un número importante. O sea, y, solo, y no solo en la parte económica, yo te diría en el costo de oportunidad. Él hablaba, por ejemplo, de que la promoción para nosotros es muy importante. Hemos estado mucho menos agresivos ahora en la promoción porque los recursos, tenemos muchos recursos dedicados hoy en día a este proyecto. Entonces, pues nuestros recursos son limitados. Claro. Oye, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo yo como un inversionista, por qué compraría Cemex acá o por qué compraría Cemex acá? ¿Es el mismo precio o cómo me va a convenir? No, a ver, como sabes, los que vienen a comprar o vender acciones a la bolsa son las casas de bolsa. Entonces, si tú eres un inversionista, Eduardo, tú vas con tu casa de bolsa y la casa de bolsa es la que tiene que buscar el mejor precio en cualquiera de las bolsas que haya. Entonces hay un principio que se le llama de best execution, de cuál es la mejor ejecución, y entonces la casa de bolsa, y todo esto obviamente se hace de una forma muy rápida electrónica, en donde la casa de bolsa va a buscar dónde está el precio más barato si quieres comprar o más alto si quieres vender. Entonces ellos van a vender un precio, la acción va a buscar dónde está el mejor precio. ¿Y cómo va a ser el mejor precio? ¿No es un precio de mercado? O sea, si Cemex vale 100 pesos aquí, acá tiene que valer 100 pesos. No, puede valer menos acá. Ahí puede valer más o puede valer menos. Perfecto. Y si tú vas a comprar o vender, pues entonces vas a ir a una o vas a ir a otra, o puede ser el mismo precio. Perfecto. José Oriel Busch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores, muchas gracias como siempre por estar aquí en El Economista TV. Gracias a ti por tu tiempo, Eduardo. Y gracias a ustedes por estar en El Economista TV. Gracias.